Bendecido día, estamos aquí otra vez para compartir un tiempo de charla bíblica, esperando, como siempre, confiando en que Dios nos traerá una palabra que trastornará nuestra vida natural a una vida espiritual. Bendigo el nombre del Señor en este día maravilloso, día del Señor. Como digo siempre, un tiempo especial para mí de poder compartir lo más importante de nuestra vida, que es la palabra, el pensamiento, la revelación de Dios para los hombres. Esta mañana está en mi corazón poder contar la historia de un hombre que nació como príncipe, pero vivió como labriego y terminó como rey. Pero para poder basarnos un poco en esta historia, es una historia universal, es una historia conocida, que las escuelas secundarias la enseñan. Pero recién le voy a revelar el nombre de este hombre que terminó siendo rey, que nació siendo príncipe y se crió siendo labriego. Vamos a compartir la charla bíblica hoy en el Salmo 138, versículo 8. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El nombre de este varón significaba nieto de rey e hijo de rey. Su padre se llamaba Cambises, su madre se llamaba Mandane, y esta princesa era hija de otro rey que se llamaba Astiages. El rey Astiages era rey de los Medos, y al enterarse que su hija estaba embarazada, deseó que este hijo no naciera porque había tenido un sueño que su reino iba a ser quitado por la mano de un hijo o de un nieto, hijo de su hija. Por lo tanto, al enterarse del embarazo de Mandane, convocó a uno de sus lugartenientes llamado Heródoto, y decidieron se decidió este rey, que el niño, el hijo de Mandane, no naciera, y que si nacía lo tenían que matar. Mandane aceptó el trabajo que su rey le había enviado a hacer, pero como Dios tenía un propósito, como dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Con este niño, a la vez este lugarteniente del rey, Cambises, tenía un labriego, que su esposa estaba embarazada, y al dar a luz, su hijo murió. Por lo tanto, hicieron pasar al hijo de la princesa Mandane como hijo del labriego. Este niño creció normalmente como todo hijo bien amado, pero dentro de su genética espiritual había un instinto de reino. Creció y al convertirse en joven se rebeló contra la circunstancia que le tocaba vivir como hijo de un labriego. Se peleaba, discutía, confrontaba, porque algo dentro de él le impartía el deseo de la conquista.
En una oportunidad, el rey, al ver que este joven no se sujetaba, no se sometía a las órdenes y a las costumbres del reino, lo llamó, lo hizo traer delante de él. Y al mirar a este joven, entendió que algo había ocurrido con él. Entendió que había algo diferente en él que le marcaba su destino de conquista. Era diferente al resto de los jóvenes, era diferente al resto de los adolescentes del lugar. Y algo le hizo entender que ese joven, criado por un labriego, como hijo de un labriego, no era otro más que su nieto. Convocó a Heródoto y le dijo, lo confrontó y le preguntó, decime la verdad. A lo que Heródoto de verdad le tuvo que revelar lo que él había guardado durante muchos años. El rey Cambises tomó venganza de Heródoto. Mató a uno de los hijos de este lugarteniente, lo cocinó, hizo una cena e invitó a Heródoto para que comiera. Y este Heródoto, ignorante de la situación y de las circunstancias, comió la carne que era de su hijo. Esto trajo una raíz de amargura dentro del reino de los medos, a tal punto que con el tiempo Heródoto toma venganza del rey Cambises, uniéndose a aquel joven que al conocer su origen se vuelve hacia su padre y se convierte en el príncipe de los persas. Usted dirá, ¿por qué está hablando de esto? Porque en esta mañana te quiero compartir este pensamiento, esta charla bíblica, para mostrarte que tú no estás en este tiempo y en este espacio por casualidad. Dios te creó con propósito, porque Dios no es un Dios de casualidades, sino un Dios de propósito. El salmista David lo sabía y lo había experimentado, y por ende escribía, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿En qué terminó este joven que siendo príncipe se crió como labriego? Siendo el fundador de la dinastía persa, al que Dios usó y preparó desde antes de la fundación de los tiempos para cumplir un propósito. Muchas veces yo, siendo adolescente, me hablaban de Ciro, leía en la Biblia, en el libro de Isaías sobre Ciro, decía, ¿qué tendrá que ver? Hasta que la gloria sea para Dios, tuve hombres y mujeres que me capacitaron, que me enseñaron, que me prepararon para conocer la Escritura. Y pude interpretar el significado de la palabra Ciro, qué significaba cuando Dios le decía a Ciro, mi siervo. Este hombre que sin ser del linaje de Abraham o de la dinastía hebrea, Dios tenía preparado para que se fundara a través de él un imperio que derrotaría al imperio babilónico, y una vez cimentado en la ciudad de Babilonia o en el reino babilónico, hace algo que Dios ya tenía preparado cuando Dios llama a Abraham diciéndole que formaría una nación
y que esta nación sería grande, pero que pasaría por distintas circunstancias. Y allá en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, ya Ciro, puesto dentro del reinado babilónico, empieza a cumplirse este propósito que Dios tenía desde el comienzo de los tiempos. Y dice de la siguiente manera: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suban. Estamos refiriendo a Ciro, el rey de los persas, que conquista a la Babilonia de Nabucodonosor y se convierte dentro de las 4 figuras que ve Daniel en el oso que viene con huesos triturados en su boca. Mucho de lo que en esta mañana, porque estoy convencido que el Espíritu de Dios llevará esta palabra a través de la distancia y a través de este medio maravilloso que ha puesto para nuestro trabajo ministerial, estarán pensando en una vida, porque así ha sido su vida, de fracasos, de dolores, de sinsabores, y muchas veces han pensado en su corazón: ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? ¿Será solamente para sufrir, para soportar la circunstancia que estoy viviendo? Hombres fracasados, mujeres maltratadas, jóvenes que no han podido vencer la adicción a la droga y al alcohol y que en un momento de lucidez dicen: no quiero más esto, pero vuelven a repetir la historia. Y vez tras vez se encuentran en la oscuridad y en medio de la noche de su vida diciendo: ¿para qué vivir? Y muchos de ustedes que en este día o en estos días van a ver este video habrán pensado que lo mejor es morir y han planificado aún en quitarse la vida. Pues yo quiero decirte y darte una buena noticia. Tú no naciste para sufrir. El sufrimiento es una circunstancia y una consecuencia de nuestras desobediencias y de nuestro alejarnos de la creación de Dios. Cierto es que la vida tiene pormenores donde no todo es alegría. Hay momentos de sinsabor, hay momentos de desilusión, hay momentos de alegría, pero también hay momentos de tristeza y de dolor. Pero aquellos que hemos entendido que estos son procesos de capacitación para nuestro mejor vivir, podemos entender y confiar en quien nos llamó con propósito. Quiero decirte, amado amigo y amada amiga, hermano y hermana, porque a veces decimos que esto es solamente para la gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente que estando en los templos no conoce el propósito de Dios. Y viven lamentándose y lamentablemente creyendo en un Dios pequeño, en un Dios que no lo escucha y en un Dios que no le interesa nuestra vida. Estás completamente equivocada. Desde el principio de los tiempos, el hombre fue la creación, la corona de la creación de Dios.
La Escritura habla de que nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Pero hay cosas que nos pasan no porque Dios quiera que nos pase, sino por la propia necedad de nuestras vidas. Pero este mensaje, estoy convencido que si puedes prestarle la atención necesaria y puedes oír, no solo escuchar, sino oír lo que el Señor te está diciendo a partir de este momento, del momento que tú escuches esta palabra, tu situación va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar, pastor? Va a cambiar si tú puedes no solo creer, porque todos dicen creer en Dios, sino creerle a Dios. Esa es la diferencia entre los hombres vencedores de las circunstancias y los hombres y mujeres derrotados. Porque los que vivimos derrotados es porque vivimos confiando en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra economía, en nuestro intelecto, en nuestras amistades, en los seres que amamos, pero nos cuesta confiar realmente quién tiene la respuesta exacta y valedera para nuestras vidas. Entonces el primer paso es dejar de creer y empezar a creerle a Dios. Empezar a decirle, ya no puedo yo, Señor, ya está. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, así que ahora dependo de tu revelación. Y la revelación viene a través de la meditación. No hay revelación si no hay meditación. Meditar en la palabra, qué es lo que te dice, qué es lo que te quiero decir y por qué te lo dice. Tú fuiste formado para conquistar, así como Ciro, aunque estaba siendo criado por un labriego, su genética era genética de conquistadores. ¿Qué es lo que te detiene en el cumplimiento de tu destino? Las informaciones generales, las informaciones que vienen de tus mayores, aún de tu genética, la información genética. Mi papá era un borracho, yo voy a ser un borracho. Mi papá era un fracasado, yo voy a ser un fracasado. Mi madre era una mujer depresiva, yo estoy depresivo porque mi madre. No tienes por qué repetir la historia. No lo tienes que hacer. La palabra del Señor habla, el apóstol Pablo escribiendo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú tienes la posibilidad de escribir una historia nueva. La historia de tu padre fue de tu padre y no la puedes cambiar. Tú tienes la posibilidad y tienes la obligación de escribir una historia nueva, no solo para ti, sino para los que vienen detrás de ti, tus hijos a los que tanto amas y que no quieres que sufran lo que tú estás sufriendo. Pues escríbeles una historia nueva para que ellos se reflejen en una historia de un conquistador, no de un fracaso o de una fracasada. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Muchas personas viven dentro de los templos, pero jamás han entendido que Dios no quiere solamente números, sino que quiere actividades, actitudes, compromisos. Los números son solo esos números, que muchas veces lo único que hace es aumentar el ego de los hombres. Pero Dios quiere algo más de ti. Tú no eres un número, tú eres un gestor de historias. La historia de Dios en tu vida tiene que marcar un principio que terminará en un futuro de gloria, porque ese es el propósito de Dios. Lo otro que puede pasar contigo? La falta de seguridad para lograr lo que el Señor tiene. Y la razón es porque no conocemos el propósito de Dios y hablamos un lenguaje diferente al lenguaje del reino. Un hombre que conocía el lenguaje del reino decía,
yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú te afirmas en Cristo, que es tu fortaleza, tu visión de reino cambiará. Y cuando hablamos de reino, hoy se habla tanto el lenguaje del reino pensando que tenemos que estar todos mezclados, todos. No, no, no. Hablar de reino es hablar de sujeción. Hablar de reino es hablar de sometimiento y de obediencia. Porque el reino tiene un orden y una disciplina. Así como en nuestro país hay leyes que tenemos que cumplir para ser ciudadanos libres, así también en el reino hay leyes que cumplir. Y los que respiran el oxígeno del reino saben, para la gloria de Dios, que usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios es un Dios de propósito. Dios eligió la biología o la parte física de tu mamá y de tu papá para formar, no por casualidad, lo que tú eres hoy. Con la diferencia de que Él quiere gestar en ti su espíritu y que tú lo aceptes y permitas que Él te dirija en las leyes del reino. Lo otro que no te permite es nuestro pasado o tu pasado. Sabe que en el libro de Josué encontramos, hermanos, el fin de su libro. Encontramos la historia del padre de la fe. Cuando Josué convoca al pueblo para confrontarlo, ¿a quién iban a servir? Él estaba terminando su carrera, su ministerio terrenal de conquistador. Y le dice que Abraham era adorador de dioses ajenos. Sin embargo, Abraham salió en obediencia de su tierra, costumbres, y de su parentela, tradición. Nuestro pasado es pasado, algo que tú no puedes ni yo puedo cambiar. Pero tu fe tiene que hacer que tú vueles más alto del recuerdo de tu pasado. Tu confianza en Dios, quizá la gente no se olvide de lo que tú fuiste. Pero tú tienes que usar lo que tú fuiste como testimonio para aquellos que están viviendo lo mismo que tú viviste. Recordando las cosas tristes que viviste, no para sentarte a llorar, sino para mostrarle al mundo que más allá de esas situaciones y circunstancias hay un camino que se llama Jesús. Cuando Moisés llama a Josué, en el primer capítulo del libro de Josué dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Cruza el Jordán de la humillación, hijo. Hermano, amigo, crúzalo. Ya bastante el enemigo te ha sopapeado la vida, te ha martirizado, te ha marcado, te ha lastimado, te ha golpeado. Pero Dios ya te sacó de Egipto, amado hermano. Ya no eres esclavo. Quítate la mentalidad de esclavo que no puedes. Sí, tú puedes, pero no en tu fuerza, sino en la fuerza de aquel que te llamó con llamamiento santo. Conquista, porque a eso te llamó el Señor. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. No es casualidad de esta mañana hablarte de esta manera. Tú eres nieto
y príncipe de reyes. Por lo tanto, eres un príncipe. El apóstol Juan en la isla de Patmos decía y escribía que él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Un rey conquista y un sacerdote intercede. Tú tienes la posibilidad dada por Dios de ser un conquistador, porque a eso te llamó el Señor. Deja de lamentarte, deja de llorar las derrotas y empieza a visorar las victorias. Te fue mal en la vida hasta hoy, si tú quieres. Tus hijos fueron un desastre hasta hoy, si tú quieres. Tu situación económica fue un desastre hasta hoy, si tú quieres. Empieza a confiar en Él, empieza a cumplir lo que la palabra del Señor te dice. No creas que viene todo porque, bueno, el cielo se abre y empieza a... No, no, no. Tú tienes que conquistar a tu familia. Tú tienes que conquistar tu economía. ¿Y cómo lo hago? Obedeciendo a la palabra. ¿Cómo hago conquistar a mi familia? Empieza a ser ejemplo, deja de hablar y empieza a hacer. Los hijos hacen el 30% de lo que se le dice y el 70% de lo que ven en nosotros. Puedes ser un buen congregante, pero no buscas a Dios en la forma en que realmente tienes que hacerlo y tu familia se te está haciendo de la mano. Eres un hombre violento, una mujer violenta, un hombre mal hablado, una mujer mal hablada. En la iglesia tienes un buen léxico, pero fuera de tu iglesia, fuera de tu congregación, tu vida no es consecuente a lo que la palabra o el lugar que ocupas en el templo tú tienes. Este es un tiempo de conquista. Dios te ha llamado a la conquista. Naciste para conquistar. Y aunque así como Ciro vivió como labriego, su genética era genética de rey y se convirtió, él logró el segundo imperio en el mundo conocido. Después de Babilonia, los medos y los persas fueron un imperio mundial. Dios te llamó para conquistar. Pídeme, escribe el salmista, y te daré naciones por heredad. Pastor, ¿qué voy a...? No vas a ser dueño de nada. Vas a ser embajador. Vas a ser un representante. Vas a ser un depositario de la bendición de Dios. Y tus hijos, así como Isaac vio la bendición de Abraham sobre él, la multiplicación, así tus hijos verán cumplidas las promesas que Dios tiene para ti. Este ha sido en este día la charla bíblica que comparto con ustedes, rogando al Señor que la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza, esté sobre tu vida. Aquí desde la ciudad de Neuquén, el pastor Carlos Alberto Ramírez, parte del ministerio Bajo el Fuego de la Unción para las Naciones, les saluda con un abrazo fraterno desde Argentina para todas las naciones. Shalom Adonai.